Regresamos, amable auditorio, a este su programa Foro Potosino. Y yo le quisiera preguntar al licenciado Lorenzo Sánchez Andrade sobre qué propuestas se aterrizarían en esta mesa para mejorar la inseguridad en nuestro país y sobre todo en nuestro estado. Hoy en día que ha ocupado niveles antes no vistos dentro de los estados más violentos del país, lamentablemente. Yo creo que como abogados, pues tenemos que llevar la voz cantante, ¿no? Es así, licenciado, para decir cuál es la problemática y cómo solucionarla. No solo criticarla, sino aportar nuestro granito de arena para poco a poco contribuir a una mejor procuración de justicia, tener un México mejor, un San Luis Potosí mejor en materia de seguridad pública. Probablemente me vaya a escuchar un poco romántico, pero finalmente empecé hablando de que cómo hacía frente nuestro antiguo San Luis a los embates de la delincuencia. Teníamos un fortalecimiento en las relaciones de carácter familiar. Los padres cuidaban a sus hijos, los padres estaban al cargo de sus hijos y ahora tenemos una gran desintegración familiar. Tenemos consecuencias de que el padre pues tiene que trabajar para poder mantener a su familia y va a tener que trabajar un horario, 2 horarios y finalmente no va a tener la atención. Como lo decía el licenciado Ernesto Sánchez, el poder adquisitivo no alcanza, por lo tanto tiene que entrar la madre al quite. ¿Tendríamos que tener mejores salarios? Tendremos que tener mejores salarios, mejores aspectos educativos y fortalecer la unidad familiar, porque tenemos ahora una terrible desintegración familiar. Tenemos padres que descuidan a sus hijos, los abandonan. ¿Cuántas veces en el periódico no hemos encontrado? Pérdida de valores. Trabajar Entonces, desde la familia, la educación, la religión, cualquiera que sea la religión. Esos son los valores que fortalecer, tenemos que inculcarlos, porque finalmente, ante la ausencia de estos valores, ¿qué es lo que pasa? Pues jóvenes descarriados se juntan con jóvenes descarriados. ¿Y qué es lo que tienen? Pues un grupo de jóvenes descarriados. Esa sería la labor, licenciado Benjamín, que le corresponde a las instituciones y también aparte a la sociedad, a los padres de familia. Definitivamente. Pero no menos importante sería también sanear las instituciones públicas, verdaderos controles de selección de personal, una evaluación verdadera para la permanencia de los funcionarios en materia de seguridad pública, en materia de procuración de justicia, una verdadera rendición de cuentas con sanciones reales para quien las incumplan, una mejor coordinación policial. Vemos policías estatales balaceando al procurador, por ejemplo, en el estado de Morelos. Sí. Entonces, y esas situaciones se han dado aquí en San Luis Potosí, a lo mejor no a ese nivel, pero hemos visto que conflictos entre corporaciones. Entonces, sí, una mejor coordinación policial. Todos esos elementos en su conjunto son aprovechados ¿por quién? Por la delincuencia. Por la delincuencia, definitivamente. Para empezar, se necesita una mayor capacitación y una reestructuración desde mandos, desde elementos materiales, para que la institución, primero, para que la institución pueda, en primer término, ser una institución funcional. Y de ahí, esa funcionalidad pueda demostrar a la sociedad que efectivamente se puede trabajar. En este momento, cuando alguien comparece ante la gente del Ministerio Público a tratar de denunciar un delito, y ya vimos que la Procuración de Justicia debe tener un espectro mucho más amplio, pero nos estamos entrando en el aspecto del monopolio que tiene la Procuraduría de Justicia, en este caso la Procuraduría de Justicia del Estado. Bueno, debe primero de recuperar esa credibilidad mediante trabajo, mediante reestructuración, mediante un apoyo que tenga efectivamente del Poder Ejecutivo, en el cual esos elementos materiales que se requieren, que vienen desde los lápices y las hojas con las que tienen que estar trabajando en las agencias del Ministerio Público, y que además la capacitación del personal, esa capacitación tendrá que redundar necesariamente en salarios que sean dignos, que sean remuneradores y que blinden a ese funcionario en contra de la corrupción que puede causarse, que puede provocarse por la delincuencia. Así es, desde la propia contratación del personal debe de existir transparencia, verdaderos exámenes, decíamos hace un momento, para tener mejores fiscales, mejores policías ministeriales, claro, mejores y el fiscal peritos. El fiscal debe ser, para empezar, debe ser incorruptible, y la imagen que se proyecta en este momento no pidan milagros. no es esa.
No, si me permite. tengo, perdón, Adelante. quisiera hacer una pequeña acotación. En la parte relativa a los servidores públicos, hubo una modificación muy trascendente que yo considero que pega mucho en el proceso de procuración y administración de justicia de los servidores públicos, tratándose de agentes del Ministerio Público, agentes de la policía y peritos. En la Constitución queda establecido de que son servidores que tienen el carácter de administrativos, no hay una vinculación laboral. Y cualquier tipo de procedimiento, cualquier tipo de circunstancia, pues el Estado los puede dar de baja. Pero además los hace servidores, perdón, los hace mexicanos de segunda categoría, porque estos servidores de segunda categoría quedan automáticamente inhabilitados para poder conseguir un empleo. Entonces, estas personas que siempre han tenido una preparación técnica, científica, para poder ser policías toda su vida, aquellos que fueron preparados como agentes del Ministerio Público, pues ¿a dónde van a parar? Hablamos obviamente, de la delincuencia. A brazos de la delincuencia, Sí, porque sí. no hay otra forma Se en pasa que al puedan equipo hacer. contrario. Porque finalmente existe una disposición. ¿Quién le da seguimiento a todos aquellos servidores, ex servidores públicos que fueron dados de baja? Yo le preguntaré al licenciado Sánchez Aguilar. Hablamos de las inconsistencias de los servidores públicos en procuración de justicia, llámese ministerios públicos, llámese policías. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay elementos muy valiosos que trabajan sin tener una seguridad jurídica, seguridad laboral estable. Es cierto lo que comentaba el licenciado Lorenzo Sánchez Andrade, con la reforma en materia de seguridad, los elementos de seguridad pública, ministerios públicos, peritos pueden ser dados de baja, incluso si demandan, no está obligado el Estado, a reinstalarlos, aún ganando. Entonces, esa es una falta de seguridad para ellos, y los hace trabajar en medio de, pues, cierta Bueno, ellos no saben, perdón que lo inseguridad. interrumpa el licenciado Martín, si van a llegar a su casa vivos, Sí. salen La y no saben si van a de la regresar. vida. Ahora, no hay un tabulador, pues, que aliente el trabajo del Ministerio Público. El ejemplo es muy sencillo. Un agente del Ministerio Público que consigna una averiguación al año, o a veces ni una averiguación, gana lo mismo que aquel que está en una mesa de asuntos relevantes, de alto impacto, el que lleva un mejor récord, el más honrado, el más trabajador, el que dedica más tiempo a la procuración de justicia, y ganan exactamente lo mismo. Entonces, Y no aquí hay, están rezados. no hay incentivos. ¿Y está en la mesa de detenidos? Entonces, Es justamente son- de lo que hablábamos. son Procuración de situaciones- justicia. Claro. no tienen Ahora- un correcto, bueno, tienen seguro social, que luego hay que formarse las horas. En para realidad formarse todo su- eso se resuelve, primero como ya lo dijimos, eliminar primero la causa, o como dirían otros, romper el nudo gordiano. Una vez roto ese nudo gordiano, viene lo que es la educación desde que están en el vientre de la madre, de todos los ciudadanos, o de todos los que van a ser ciudadanos, ¿no? Porque todos somos o buenos o somos malos. Si los mexicanos en general somos buenos, somos gente hospitalaria, buena. Por supuesto que ha habido grupos que deliberadamente han propalado y además financiado a cárteles que sean brutales inclusive en sus acciones para proyectarnos hacia el exterior como ineptos, ladrones, violadores, asesinos, y además no asesinos vulgares, no asesinos brutales. Es más, Despiadados. ya el Chapo, ya El enemigo el New número uno York de Chicago. Times ya puso de que en Chicago el enemigo público número uno es el Chapo. Háganme ustedes el favor. Además, todo eso también, yo insisto, es puro cuento para proyectar esa imagen y que los norteamericanos ya nos digan que nos rindamos, ¿verdad? Que no podemos manejar nuestra propia casa. Somos tan tontos, según ellos, somos tan delincuentes, tan apáticos, ineptos, que ellos son los que tienen que controlar aquí la situación. Bueno, pero mientras haya mercado para el consumo de drogas, mientras haya consumidores, pues obviamente va a haber un mercado muy prolífico. Y al rato pues van a eliminar al Chapo así como eliminaron a Osama Bin Laden. Claro, por y supuesto. finalmente va a llegar Claro, otro porque pero finalmente claro, también... naturalmente, pero ese es ya divertir del punto. El punto central es que los mexicanos, por supuesto, somos talentosos, hay un capital humano formidable, además hay dinero, hay riqueza en este país, pero la injusticia es de que esta no nos favorece
a la mayoría o a todos los mexicanos. Entonces, roto ese nudo gordiano, debe haber un plan educativo severo, unívoco, en donde, como se platicaba al inicio de la plática, donde se incluya la filosofía, es decir, la ética, la estética, la metafísica, la lógica. Y además se inculquen los valores que se perdieron Supuesto. durante mucho Ernesto tiempo, Zedillo. y el nacionalismo. Claro, Ernesto Zedillo quitó el civismo de los estudios en las escuelas públicas, pues cómo no íbamos a estar mal. No, debe haber, por supuesto, un concepto de los valores cívicos y de trabajo común para beneficio de todos. Y del respeto, licenciado. Porque quien tiene valores, respeta a las gentes mayores, respeta a las instituciones, respeta a todo el sistema establecido, que es algo también que culturalmente hemos estado perdiendo. Además, ustedes dos colegas lo dijeron hace rato, hay una pérdida de confianza en las instituciones. Y ustedes saben que si el esposo le pierde la confianza a la esposa o al revés, ya se acabó el asunto. No hay se acabó el matrimonio. Así es. Así es que imagínense qué es lo que puede pasar en un país en donde un pueblo ya le perdió la confianza a las instituciones. Y el respeto. Los grupos autoarmados. ¿Sí? La proliferación No, de grupos y autoarmados. deje usted esos grupos autoarmados. No, los grupos linchamientos, guerrilleros. No, ¿Y los linchamientos? Escuadrones de la muerte. ¿Sí? de de todo. justicia privada. No, de todo. Grupos guerrilleros, escuadrones de la muerte, que policías comunitarias, cada quien para su santo, colega. Así es. Sin duda, un interesante tema que nos daría para largo, sin embargo, el tiempo es breve. Y bueno, yo creo que lo que hoy estuvimos discutiendo en esta mesa, sin duda es, amable auditorio, con la mejor intención, para mejorar nuestra procuración de justicia, para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros padres, etcétera. Vemos que luego se le da mucha prioridad a la inflación penal. No todo es inventar tipos penales y atacar el efecto y no la causa. Yo creo que tenemos que ir caminando poco a poco a atacar aquellas causas que en verdad provocan toda esta inseguridad en nuestra sociedad, en nuestro querido México. El aumento de las penas está demostrado que pues no asusta al delincuente, y lo vemos con estas importantes cifras que al inicio del programa le dábamos lectura. ¿Por qué? Porque el delincuente sabe que tiene un 3.3% de posibilidades de llegar ante un juez. Entonces, por mucho que se aumente la pena, difícilmente pisará la cárcel. Yo solamente les quisiera comentar que, bueno, el objetivo de todo esto es cómo llegar a disminuir la criminalidad, cómo bajar esa percepción de inseguridad, cómo mejorar la condición o las condiciones de vida de nuestra sociedad, que es el motivo de este importante tema. Muchísimas gracias, amable auditorio. Nos despedimos de usted y que pase muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.